Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más a ver si se conecta más gente y empezamos ya enseguida el webinar de las autorizaciones de residencia para estudiantes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar sobre las autorizaciones de residencia para estudiantes. En primer lugar, nos gustaría presentar el despacho Boy Gentile. Boy Gentile es una firma internacional especializada en Derecho de Extranjería e Inmigración, en Derecho Fiscal y en Derecho Corporativo. Este despacho nació para ser un despacho internacional basado en la excelencia y lealtad, pero sin perder nunca nuestro trato cercano y de confianza con los clientes. Somos un despacho creado por abogados formados en las mejores universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y en los despachos más reconocidos de estos países. Nuestros valores son los resultados, la excedencia, la visión global y la lealtad. En relación a los resultados, en Boy Gentile creemos firmemente que el mejor resultado es la satisfacción absoluta de nuestros clientes. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible por obtener el mejor resultado para ellos. Sobre la excelencia, contamos con abogados formados en las mejores universidades y con una amplia experiencia en las firmas más prestigiosas. En relación a la visión global, la trayectoria profesional y humana de nuestros abogados, todos ellos bilingües, ha convertido nuestra vertiente internacional en una parte inherente a nuestra práctica. Por eso siempre tenemos una visión global de todos los asuntos que llevamos. Y finalmente la lealtad. Nos ganamos la confianza de nuestros clientes aplicando con rigurosidad las máximas de nuestro despacho y creemos en una comunicación honesta, cercana y fluida. Una vez que ya hemos hablado sobre el despacho, aquí les queremos presentar un índice sobre los puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el permiso de estudiantes, pero no solo de ello, sino que vamos a hablar sobre las posibilidades que tendría un estudiante una vez ya hubiera finalizado sus estudios en España. Pues muy bien, en primer lugar, y en relación a la autorización de estancia por estudios en España, esto se trata de un permiso de residencia para extranjeros que desean realizar estudios universitarios de grado, posgrado, movilidad o cualquier curso en España. Los beneficios de esta autorización son, entre otros, el derecho a residir y estudiar en España y moverse por los 26 países del espacio Schengen.
Otro de los beneficios de esta autorización es que, por ejemplo, los familiares de los estudiantes podrán unirse a su autorización de estancia por estudios. Además, una vez se tenga una estancia por estudios, sería posible poder modificar esta estancia a una residencia por búsqueda de empleo o a una residencia de trabajo, es decir, optar por otro tipo de residencia de trabajo. Otro de los beneficios de este tipo de estancia por estudios es que normalmente tiene una tramitación rápida, ya sea ante el consulado o en España, con lo cual la tramitación de la misma es ágil. En relación a los requisitos de este tipo de estancia por estudios, en primer lugar, habría que acreditar la suficiencia de medios económicos, esto es el 100% del IPREM, que se corresponde con aproximadamente 80.000 euros. Otro de los requisitos es estar admitido en un centro de estudios o acreditar que está inscrito en un programa de intercambio, voluntariado o prácticas. Otro de los requisitos fundamentales es disponer de un seguro médico. Este seguro médico tiene que ser un seguro médico que sea válido en España. Este tipo de seguros médicos requieren una serie de características que son que el seguro no tenga ningún tipo de copago, carencia ni deducible, que esté pagado anualmente y que contenga cláusula de repatriación. Si decidieran iniciar el proceso de solicitud de la autorización de estancia por estudios con nosotros tenemos un agente de seguros quien les podría formalizar este seguro en una semana aproximadamente. Otro de los requisitos que se requiere a los estudiantes es el certificado de antecedentes penales de los países en los que se haya residido en los últimos 5 años. Este certificado debe estar apostillado, como cualquier otro documento público, y si estuviera en un idioma que no fuera en español, debe estar traducido por traductor jurado. Cabe destacar que la autorización de estancia tiene la misma duración de la actividad de estudios. Es decir, si los estudios se van a desarrollar por un año, se concederá una estancia por un año, que será prorrogable siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones que en el momento de la solicitud. Si se matriculan unos estudios de 6 meses, la estancia que se concederá serán por 6 meses. En relación al proceso de solicitud de la estancia por estudios, este podrá hacerse a través del consulado y le darán un año de visado, por supuesto prorrogable, y el tiempo de respuesta del consulado será de aproximadamente un mes. Esta solicitud de estudios también se puede hacer de forma telemática desde España, es decir, podrían entrar con un visado de turista por un periodo de 3 meses y se podría solicitar aquí en España ante las oficinas de extranjería españolas. La autorización que le concederán sería por el tiempo de los estudios y el tiempo de respuesta de la administración es aproximadamente un mes. En relación a los estudios, uno de los principales requisitos es que se esté matriculado en una escuela oficial, en una universidad oficial, y para poder comprobar si efectivamente el curso en el que se matriculan es una escuela oficial, el Ministerio de Educación ofrece dentro de su página web la posibilidad de comprobar si la escuela en la que se matriculan es una escuela oficial. La autorización de residencia para prácticas. Una vez se haya concedido la estancia por estudios, lo normal es que los estudiantes quieran solicitar una residencia que les permita trabajar. Pues bien, la autorización de residencia para prácticas es un permiso de residencia para aquellos estudiantes que hayan obtenido un título de educación superior dentro de los 2 años anteriores a la fecha de aplicación o que estén actualmente cursando estudios que permitan obtener un título de educación superior. Los beneficios. Es una tramitación rápida, en 30 días se obtendrá una respuesta de la administración. Si no se obtuviera respuesta, aplicaría el silencio positivo administrativo, lo que quiere decir que su solicitud se entendería como concedida. Otro de los beneficios de hacer esta solicitud de prácticas es que si posteriormente la empresa les quisiera contratar con un contrato de trabajo permanente, full time, sí que habría posibilidad también de solicitar este tipo de residencia y de trabajo por cuenta ajena.
los requisitos para obtener este tipo de autorizaciones de residencia es que se tiene que acreditar que se posee un título universitario o que se tiene un certificado de registro que acredite su obtención. Se debe de acreditar también que se dispone de un seguro médico con las mismas condiciones que hemos hablado anteriormente. Hay que disponer también de los medios económicos suficientes. Esto puede ayudar al contrato de trabajo, ya que los contratos de trabajo por prácticas lo ideal es que sean remunerados y que la remuneración coincida con el salario mínimo en España, que serán aproximadamente unos 13.300 euros. Con lo cual, si el contrato de trabajo es remunerado, ayudaría a sufragar este tipo de requisitos. Otro de los requisitos es enseñar a la administración que se dispone de un contrato de prácticas o de un convenio de prácticas con la universidad. Es verdad que el convenio de prácticas normalmente no es remunerado, con lo cual aquí sería importante garantizar que se dispone de los medios económicos suficientes. Otro de los requisitos sería disponer y mostrar a la administración de la documentación acreditativa de la compañía. Aquí la administración lo que quiere ver es que la compañía es una compañía real, con una actividad real y que es solvente para pagar este salario a sus trabajadores. Con lo cual van a requerir que el NIF de la compañía, la escritura de constitución de la misma, que la compañía está actualizada con sus deudas a la agencia tributaria y sus deudas a la seguridad social. Se va a requerir documentación de la empresa que les va a contratar. Asimismo, también se requiere el certificado de antecedentes penales. Si ya llevan, si disponen de una estancia en España por más de 6 meses, el certificado de penales que se requeriría sería el certificado de penales de España y no el del país de origen. El proceso. Para solicitar esta autorización de prácticas, la presentación sería ante las autoridades españolas y el que debería solicitarlo sería el empleador, no el estudiante. No obstante, si ustedes inician una solicitud con nosotros les asesoraremos en todo el proceso de tal forma que el empleador no tendría que hacer nada, únicamente remitirnos la documentación necesaria y firmar la solicitud. Pero más allá de eso, no tendrían que hacer nada. En relación a la duración de la solicitud, esta tendría la misma duración del contrato de prácticas, que el contrato de prácticas deberá tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 2 años, o la duración del convenio de prácticas, que el convenio de prácticas va a tener una duración de 6 meses. Otra de las posibilidades que tendrían los estudiantes una vez finalizaran sus estudios y estuvieran interesados en trabajar, sería la residencia por emprendimiento. Esto es un tipo de autorización para extranjeros emprendedores que quieran desarrollar una actividad innovadora y de especial interés económico para España. Los beneficios de esta autorización es que autorizaría a residir, trabajar y estudiar dentro de España, y a esta autorización también se podrían adherir los familiares del solicitante principal, siempre y cuando se pueda aprobar el vínculo familiar, ya bien sea por si es el cónyuge el certificado de nacimiento o si son los hijos, perdón, si es el cónyuge el certificado de matrimonio o si son los hijos el certificado de nacimiento. Otro de los beneficios de esta autorización es que tiene una tramitación muy rápida. Esta autorización se solicita ante la unidad de grandes empresas y tienen 20 días hábiles para resolver. Esto se traduce en un mes. Los requisitos. El principal requisito para la residencia de emprendedor es tener un buen business plan. El business plan tiene que desarrollar el negocio que se va a desarrollar, la experiencia profesional de la persona que lo va a desarrollar, es decir, habría que hablar de su experiencia, de sus estudios y de su currículum. Habría que decir por qué este tiene un impacto económico positivo para la economía española y habría que acreditar que se van a generar puestos de trabajo. Además de esto, habría que decir a la administración que se cuenta con una financiación, cuáles son los competidores, cómo va a impactar este negocio en el mercado, cómo se diferencia de los competidores y por qué tiene un carácter innovador. Esto, sobre todo, la administración quiere ver que a España le beneficia que usted venga aquí a desarrollar este negocio.
Otro de los requisitos principales serían el seguro médico, tal y como hablamos anteriormente, demostrar que se cuenta con suficiencia económica para sostenerse durante ese año o esos 2 años de residencia en España, y esto sería aproximadamente unos 30.000 euros. Esta suficiencia económica se acredita con los movimientos bancarios de los últimos 3 meses y con un certificado bancario que refleje el saldo a fecha actual. Para solicitar la residencia por emprendimiento, sí que se requiere el certificado de antecedentes penales del país de origen. El proceso, este tipo de residencia se puede solicitar ante el consulado y el consulado les facilitará un visado por el tiempo de 1 año. Este visado de 1 año después se podrá renovar por periodos de 2 años, siempre y cuando se acredite que se mantengan las mismas características por las que se solicitó. Existe la posibilidad de solicitar este tipo de residencia ante las autoridades españolas y esto es más beneficioso porque las autoridades españolas les otorgarían directamente un permiso de residencia de 2 años. Este permiso de residencia también sería renovable por periodos de 2 años. Y en relación al proceso de solicitud, nosotros les asesoraríamos a lo largo de todo el proceso, es decir, recopilaríamos toda la documentación, la revisaríamos, haríamos la solicitud directamente nosotros, contestaríamos a cualquier tipo de requerimiento o comunicación que hiciera la administración y les acompañaríamos en el proceso hasta obtener una resolución favorable. Una vez obtengan su resolución favorable, reservaríamos su cita para la toma de huellas, les acompañaríamos a la misma con los documentos necesarios y finalmente reservaríamos también su cita para la obtención de su TIE o tarjeta de identidad de extranjero. Vamos a hablar ahora de otra opción que tendrían los estudiantes al finalizar los estudios, que sería la de la residencia para profesionales altamente cualificados. Esta residencia es una autorización para extranjeros de fuera de la Unión Europea que vayan a comenzar un trabajo en un puesto técnico o que requiera una experiencia laboral especializada en España y que tengan un perfil de profesional altamente cualificado. Los beneficios de esta autorización, pues que es una autorización para residir, estudiar y trabajar. A esta autorización también se podrían adherir los familiares y también tendría una autorización muy rápida. Esta también se haría ante el mismo organismo, es decir, la Unidad de Grandes Empresas, y este organismo tiene unos 20 días hábiles para resolver. Es decir, que en el plazo de 1 mes ya tendrían una respuesta. Y una vez concedida la autorización, a sus familiares le concederían el mismo tipo de autorización. Es decir, ellos también tendrían posibilidad de estudiar, residir y trabajar, con lo cual esto es muy beneficioso. En relación a los requisitos de este tipo de autorización, la empresa contratante debe ser una gran empresa, debería tener más de 250 empleados, debe ser una empresa dentro de un grupo de empresas, debería tener una inversión de 1 millón de euros aproximadamente o haber recibido una inversión extranjera de aproximadamente 3 millones de euros. Debería ser una pequeña o mediana empresa perteneciente a un sector estratégico. Las empresas de los sectores estratégicos son, por ejemplo, las empresas que trabajan en energía, petróleo, en el sector armamentístico, agricultura, salud, etc. O siempre, si la empresa no cumple con ninguna de estas características, también se podría solicitar este tipo de autorización de residencia siempre y cuando usted haya sido un graduado o estudiante de posgrado de una universidad española de prestigio. Los requisitos de este tipo de autorización es que se tiene que dar una explicación detallada del puesto de trabajo, se tiene que acreditar que sus funciones van a ser las funciones de una persona altamente cualificada y el tema del salario. El tema del salario es importante porque el contrato, que también habría que enseñarse a la administración, debería de ser un contrato de personal altamente cualificado y si le contrataran como director o gerente, el contrato le deberían pagar un salario de 55.000 euros y si le contrataran como técnico o especialista,
sería de 40.000 euros. Sí que podría haber una reducción de un 25% sobre estos salarios si la persona fuera menor de 30 años. En relación al proceso, este es igual que la visa de emprendimiento, se puede solicitar ante el consulado, en el consulado le darán un visado por un año, o se podría solicitar una vez en España, una vez haya entrado con el visado de turista de 3 meses, y aquí le darían una autorización de residencia por un periodo de 2 años. Igual que la de emprendimiento, estas autorizaciones también serían renovables por periodos de 2 años. Bueno, finalmente tenemos la autorización de residencia para la búsqueda de empleo. Esta opción sería muy beneficiosa para aquellos estudiantes que están finalizando sus estudios y que no han tenido la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Este tipo de permiso de residencia lo que permite es estar en España durante un año simplemente buscando un trabajo. Una vez se encuentre un trabajo, habría que cambiar a otro tipo de permiso de residencia que le permita trabajar, ya que este tipo de permiso de residencia no le permite trabajar. No obstante, sí que le daría más tiempo, si su intención es quedarse en España y no encontrar un trabajo, sí que se le daría más tiempo para poder encontrarlo. Los beneficios, que podría estar un año en España tranquilamente buscando un puesto de trabajo y que también tiene una tramitación muy rápida. En 20 días la administración ya daría una respuesta. Los requisitos. Para poder solicitar este tipo de autorización hay que acreditar que se ha obtenido un título oficial de grado o de máster. Este tipo de autorización se puede solicitar dentro de los 60 días previos a la caducidad del visado por estudios o en los 90 días posteriores. Si bien nosotros siempre recomendamos solicitarlo en los 60 días previos por si hubiera cualquier impedimento. No obstante, la administración siempre te va a pedir acreditar que se dispone de un título, entonces ya tendrían que tener a su disposición el título. Por lo que aquí siempre ponemos que uno de los requisitos es la solicitud inmediatamente después de la graduación. En relación al seguro médico, igual que los mismos requisitos que los anteriores, se debe de acreditar que se dispone de un seguro médico y demostrar de la suficiencia de medios económicos. Este punto es importante en este tipo de autorización de residencia, ya que como aquí no se dispone de ningún contrato de trabajo, sino que usted va a tener una residencia de un año en España, la administración sí que quiere ver que usted dispone efectivamente de estos medios económicos para sostenerse durante este año y que no se va a convertir en una carga para el Estado, con lo cual este requisito sí que es importante. El proceso. Este tipo de autorización únicamente se solicita ante las autoridades españolas y se le otorgará un permiso de residencia por un año y es importante saber que este año no es renovable. En el caso de que se acabara este año, tendrían que cambiar a otro tipo de autorización de residencia, ya sea otra vez la estancia por estudios o un permiso de trabajo, uno de los que hemos hablado anteriormente. Es importante destacar que si se aplica la autorización de búsqueda de empleo, no se pueden hacer prácticas o solicitar otro tipo de permiso mencionado anteriormente. Es decir, que una vez finalizados los estudios, habría que solicitar o la búsqueda de empleo o uno de los permisos que hemos solicitado anteriormente. Es decir, no se pueden acabar los estudios, después hacer prácticas y después hacer la solicitud de búsqueda de empleo. Lo que sí se podría es acabar los estudios, solicitar el permiso de búsqueda de empleo y una vez se encuentre un trabajo, solicitar el permiso de residencia para prácticas o para personal altamente cualificado o emprendedor, lo que mejor les venga. Pues bueno, muchas gracias por su atención durante esta explicación de la estancia por estudios y de los permisos de residencia más beneficiosos para los estudiantes. Así que si les parece, ahora abrimos tiempo para que hagan cualquier pregunta que puedan tener. Tienen el chat habilitado para que puedan hacer las dudas que les hayan quedado.
O si quisieran conectar su micrófono y hacer la pregunta, también estaríamos encantados de resolverla. Bueno, Macarena hace una pregunta. Ella dice que quiere solicitar la residencia para prácticas, que la empresa le ofrece un contrato en prácticas, pero que no ha solicitado sus estudios, no ha finalizado sus estudios. Quería saber si podría aplicar igualmente. Bueno, pues la residencia para prácticas hay posibilidad de aplicar a ella una vez finalizados sus estudios, pero también a la vez que se está estudiando. A la vez que se está estudiando, lo que habría que acreditar es que se está matriculado en un curso de estudios y que efectivamente está matriculado en un curso de estudios, con lo cual sí que se podría solicitar a la misma. La diferencia que habría es que si su empresa le ofreciera un convenio de prácticas o un contrato de prácticas. Si su empresa le ofreciera un convenio de prácticas, quiere decir que la empresa tendría un vínculo con su universidad. Este convenio de prácticas podría ser no remunerado y la duración del convenio sería únicamente de 6 meses, con lo cual el permiso de residencia que le concederían sería de 6 meses. La otra opción es que la empresa le ofreciera un contrato de prácticas. Si la empresa le ofrece un contrato de prácticas, aquí ya no habría convenio con la universidad y este contrato podría tener una duración mínimo de 6 meses y máximo de 2 años, con lo cual el permiso de residencia dependería de la duración del contrato de prácticas. Este contrato sí que tendría que ser remunerado. Le tendrían que pagar el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo en España está en los 13.300 euros. No sé si esto ha resuelto sus dudas o si tiene alguna pregunta más. A ti, Macarena, muchas gracias. Tenga en cuenta también que para solicitar este permiso podría solicitarlo durante los 60 días anteriores a la finalización de su estancia por estudios o durante los 90 días posteriores. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, este tipo de residencia para prácticas solo podría solicitarse en los 60 días anteriores a la finalización de su estancia por estudios. No sé si este es su caso. Si estuviera dentro de los 60 días anteriores a la finalización de su estancia por estudios, sí que podría hacerlo. Si no estuviera en ese caso, lo que tendría que hacer, es decir, si estuviera estudiando y sus estudios no fueran a finalizar
en los próximos 60 días, efectivamente no se le podría hacer un contrato de prácticas. Lo que tendría que hacer es solicitar un permiso de trabajo. No obstante, con este permiso de trabajo únicamente podría trabajar 20 horas a la semana y habría que acreditar que este trabajo no iba a afectar a sus estudios. Es un permiso diferente. Este sería para que usted, como estudiante, a la vez que está haciendo sus estudios, pudiera trabajar. Eso sí que sería una opción, pero solo podrían ser de 20 horas semanales y habría que demostrar a la administración que este trabajo no afectaría a sus estudios, es decir, que tendría un horario adecuado y que pudiera compaginar este horario con sus estudios. El permiso de prácticas solo podría hacerlo si dentro de 60 días fuera a terminar su permiso de estancia por estudios. Muchas gracias. Si tienen cualquier otra duda, se la resuelvo lo mejor que pueda. Bueno, en cualquier caso, les dejo por aquí el email del despacho por si tuvieran alguna consulta que les surgiera más adelante, pueden escribirnos un email. Siempre pueden remitirnos más consultas a este email y se las contestaremos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Pues en ese caso damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias por haber asistido y cualquier duda que les haya quedado, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del email que les he facilitado. Muchas gracias.